Quienes estamos frecuentemente expuestos al riesgo conocemos muy bien los peligros a los que nos enfrentamos, y es que cualquier pequeño detalle que se nos escape puede acarrear consecuencias fatales. Evaluar esos riesgos y adoptar soluciones eficaces es lo más importante. Almacenamiento y distribución de materiales. La primera medida básica de prevención para el almacenamiento de materiales consiste en determinar de antemano dónde se va a depositar la carga. Se considerará como zona preferente de almacenamiento aquella que, sin entorpecer las tareas, se encuentre lo más cercana posible a los puestos de trabajo. De esta forma, conseguiremos evitar el desplazamiento de materiales por encima de los trabajadores. Estas zonas estarán perfectamente delimitadas en el piso de la nave con clasificación de materiales según sus formas, chapas, perfiles estructurales, etc. El almacenamiento se hará según longitudes, espesores o formas, con el fin de que, cuando los materiales sean utilizados, no resulte necesario movilizar más que los imprescindibles. En cualquier almacenamiento, los materiales no invadirán las zonas de paso para las personas, respetando siempre las vías de desplazamiento del personal. Uno de los medios generales de transporte es el puente grúa. El manejo del mismo exige a los trabajadores una formación específica y una autorización por parte del empresario. Las formas de mando más usuales son las que disponen de botonera colgante y los telemandos a distancia. Todos los puentes grúa llevarán de forma visible la carga máxima autorizada. Además, dispondrán de limitador de carga que impida la elevación de pesos superiores. Para la operación de transporte suele disponerse de medios auxiliares tales como cadenas, estrobos o eslingas, entre otros. Nosotros emplearemos aquel que resulte más adecuado a la carga a transportar. Si utilizamos electroimanes, comprobaremos que están dotados de dispositivos de retención de carga para el caso de fallo en el suministro de corriente. Las operaciones de mantenimiento preventivo serán realizadas por personal competente y quedarán documentadas. Los útiles de enganche como grapas, pinzas, mordazas o ganchos también deben ser los adecuados a las características de la carga. De esta manera evitaremos, por ejemplo, los tiros oblicuos e impediremos que las cargas queden suspendidas. En la operación de carga o descarga con camiones, estos deben permitir abatir los laterales con el fin de facilitar la situación de la carga. Para el transporte con carretilla elevadora, es imprescindible señalizar los pasillos con una distancia entre las líneas igual al ancho de la carretilla más 1 metro. Se evitará mediante los correspondientes cerramientos que los trabajadores puedan acceder a estos pasillos por sitios que no tengan la suficiente visibilidad. Los pasillos serán lisos y con pendiente limitada, evitando en todo momento la permanencia de materiales dentro de la zona delimitada, aunque sea de forma provisional. La carga será estable y elevada a 15 centímetros. Circulará a velocidad limitada que no pasará de los 10 km por hora en el interior de la nave y de 20 km por hora en patios anexos. Durante la utilización de estos equipos de elevación y transporte, ningún trabajador permanecerá en el radio de acción de los mismos. Corte de materiales. Existen varios procedimientos de corte según la pieza que se pretende conseguir. Cizalla, tronzadora, sierra mecánica, oxicorte.
La utilización de la cizalla requiere un resguardo fijo que impida el riesgo de atrapamiento y corte en el punto de operación. La tronzadora de disco debe disponer de pantalla que detenga las partículas proyectadas. Además, el operario usará protección individual certificada para el riesgo. El oxicorte puede realizarse mediante soplete manual, pirotomo o sobre bancada horizontal con una o más boquillas de corte. En todos los casos, debemos tener presente el riesgo de proyección de partículas incandescentes, quemaduras, incendios y explosiones. Para prevenirlos, disponemos de válvulas antirretroceso en sopletes. Además, alejaremos los materiales combustibles y vigilaremos el correcto estado de manómetros y mangueras de suministro. Actualmente se han desarrollado procesos de corte por plasma, incluido el corte con chapa sumergida en agua. Conformación y mecanizado. La maquinaria comercializada e instalada después del 1 de enero de 1995 debe cumplir las prescripciones del Real Decreto 1435 de 1992, del que podemos destacar el marcado CE de la maquinaria, la declaración de conformidad y el manual de uso o de instrucciones. Estos documentos serán facilitados siempre por el fabricante. Las máquinas instaladas antes del día 1 de enero de 1995 deben cumplir las indicaciones del Real Decreto 1215 de 1997, al que en todo caso deben adaptarse. Veamos ahora cuáles son las máquinas y los medios preventivos más significativos en estos procesos. En las prensas excéntricas se utilizarán preferentemente matrices cerradas. Así, evitaremos el atrapamiento en el punto de operación. Cuando ello no sea posible, dispondremos de doble mando manual, con separación superior a 30 centímetros y condición de simultaneidad, menos de medio segundo. Además, el mando será manejado por un solo operario. Actualmente, la protección utilizada en la maquinaria nueva consiste en un sensor detector de presencia. En la plegadora, el accidente más frecuente proviene del atrapamiento. Por ello, debe disponerse de un adecuado método de trabajo, especialmente para el cambio de útil. También es recomendable el uso de plegadoras de velocidad lenta y con posibilidad de inversión automática del útil al dejar de accionar el mando. El rollo o curvadora es una máquina formada por 3 o 4 rodillos que permite dar a una chapa la curvatura prediseñada. Sus características de seguridad están basadas en el dispositivo de parada de emergencia, accesible desde cualquier lugar de la máquina. Los riesgos fundamentales del taladro se derivan de la proyección de partículas y del atrapamiento con la herramienta. O la pantalla móvil, siempre que sea posible. Además, contaremos con equipos de protección individual adecuados, tales como ropa de protección certificada contra esa clase de riesgos. Asimismo, frente al riesgo de proyección de partículas, trataremos de utilizar pantallas protectoras con enclavamiento y, complementariamente, equipos de protección individual certificados para el riesgo. En la fresadora son de destacar los riesgos de atrapamiento en el punto de operación y la proyección de partículas, así como la caída de objetos en manutención, generalmente manual. Las protecciones suelen basarse en resguardos obstructivos, fijos o móviles con enclavamiento frente al riesgo de atrapamiento, y pantallas como protección colectiva frente a las proyecciones. En esta máquina se debe complementar la protección colectiva con la individual.
tal como las botas de seguridad de categoría 2 y de clase S, con protección en la puntera hasta 200 julios. En el torno, a diferencia de la fresadora, lo que gira es la pieza. Habitualmente, la herramienta se desplaza sobre la bancada en una mesa denominada portaherramientas. Toda vez que existen tornos desde 2 hasta 30 metros de bancada, los riesgos que plantea la máquina son muy diferentes. En todo caso, se debe controlar la proyección de la pieza por estar mal sujetada al plato, la proyección de partículas, el corte con virutas largas y la caída de objetos en manutención manual o mecánica. No se debe medir o lijar con la máquina en marcha. Tampoco dejaremos la llave de apriete en el plato.